Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Tendríamos ahora que pasar al tercer grupo, que es migración y violencia contra el trabajo. Pienso que le pedimos a Humberto Montes de Oca. Muy grave, claro. Es muy grave. Muy buenas tardes, jueces y juezas del Tribunal Permanente de los Pueblos, compañeras y compañeros. Vamos a dar lectura a la relatoría de la audiencia Violencia contra las y los trabajadores. Los trabajos realizados. Desde el viernes 21 de octubre del 2011, cuando se realizó la primera sesión pública del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, la audiencia de violencia contra las y los trabajadores ha trabajado para presentar ante los jurados del tribunal la situación de violencia estructural en contra de los trabajadores en nuestro país. A principios de 2011, los trabajos de la audiencia laboral se centraron en la realización de 2 talleres jurídicos, en los que participaron más de 30 organizaciones sindicales y de defensa de derechos laborales. De manera activa, la audiencia laboral asistió a los trabajos de los amigos del tribunal realizados en Ciudad Universitaria, donde importantes investigadores participaron para orientar los trabajos de las acusaciones generales de cada una de las audiencias temáticas rumbo a la audiencia general introductoria de Ciudad Juárez. En mayo de 2012, participamos en la caravana rumbo a la audiencia general introductoria en Ciudad Juárez, donde presentamos una acusación general sobre la violencia contra los trabajadores en México. Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la Ciudad de México, desarrollamos los trabajos de nuestra audiencia temática, el primer día en el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana y los otros 2 en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 8 de octubre del 2012, la audiencia laboral presentó en conferencia de prensa el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos en materia laboral, mismo que difundimos ampliamente a través de las redes sociales, correos electrónicos y medios de comunicación. A finales del 2012, los trabajadores mexicanos recibimos un duro golpe con la imposición de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como reforma laboral. Posteriormente, durante el 2013 y principios de 2014, se impusieron el resto de las reformas estructurales, educativa, energética, hacendaria y en telecomunicaciones. Dichas reformas modificaron la situación laboral en México. Por ello, el 24 de septiembre del 2014, realizamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas el foro La situación de los trabajadores en México, reforma, precariedad y marginación. Dictamen de la audiencia laboral del 2012. Para las distintas organizaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales, fue muy importante el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos de 2012. Para nosotros, cobra especial relevancia la consideración de los jueces de la audiencia laboral al reconocer y reivindicar el carácter social del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo de 1970. Pues dicha legislación garantizaba un conjunto de derechos que existen respeto para las libertades y la dignidad del trabajador. En el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos encontramos una condena anticipada a los cambios legislativos propuestos por el gobierno federal, mismos que se concretaron en la reforma laboral de finales del 2012, vulnerando conquistas históricas y derechos fundamentales de los mexicanos. Desde la realización de nuestra audiencia temática a la fecha, han ocurrido una infinidad de violaciones a los derechos laborales que permanecen en total impunidad. Podemos decir que presenciamos un retroceso en las condiciones de vida y de trabajo para los mexicanos. La primera gran violación que comete el gobierno mexicano en materia laboral es la falta de trabajo estable,
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2010 a 2011, hubo una disminución en los niveles de desocupación laboral del 5.3% al 4.9%. Sin embargo, esta ocupación se realizó en actividades informales. En el año 2011 se crearon tan solo 441,000 trabajos permanentes, pero 1.65 millones de personas se integraron en actividades informales. Según las estadísticas gubernamentales, la economía mexicana creció, pero no se crearon trabajos estables. Durante 15 años continuos, México ha sufrido un incremento sostenido de la tasa de trabajo informal, la cual llegó hasta el 60% de la población económicamente activa, laborando en actividades informales, que es igual a casi 30 millones de personas trabajando sin prestaciones, derechos, seguridad social o salario. Este incremento brutal del desempleo informal ha traído en consecuencia la precarización de las condiciones generales de trabajo para los mexicanos. La reforma laboral aprobada en el sexenio de Felipe Calderón tuvo como objetivo aumentar la flexibilidad del trabajo. Esta se reflejó en la legalización de los así llamados nuevos esquemas de contratación, como es el outsourcing o la terciarización, los contratos a prueba, por horas o de capacitación. Este nuevo panorama jurídico, contrario a la Ley Federal del Trabajo de 1970, suprime las responsabilidades patronales, reduciendo a su mínima expresión obligaciones como el salario, la estabilidad laboral, la seguridad social, impidiendo a su vez el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga, la contratación colectiva, la libertad y autonomía sindical, el derecho a la jubilación, entre otros. A partir de la implementación de la reforma laboral en México, tenemos el salario más bajo de todo el mundo, lo que hace imposible que un trabajador y su familia tengan una vida digna. El raquítico salario mínimo mexicano es de 2,045 pesos al mes, lo que equivale aproximadamente a $150 mensuales. Estas condiciones salariales obligan a la población a emplearse durante más horas al día para obtener mayores ingresos económicos. En México impera la sobreexplotación. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, los mexicanos trabajamos 2,250 horas al año, 500 horas más al resto de los países integrados a este mismo organismo. Como resultado de esta errada política laboral, según los informes del Banco Mundial de diciembre del 2013, de cada 100 mexicanos, 52 viven en condiciones de pobreza, tendencia que desde el 2006 continúa en ascenso. Con las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el panorama empeora. Además de la reforma laboral, el paquete de reformas estructurales agrede en su conjunto los derechos más elementales de los trabajadores. La reforma energética es quizá la más agresiva de todas ellas, pues propone la apertura del sector energético, hidrocarburos y energía eléctrica al capital privado nacional e internacional, y con ello la entrega de los recursos naturales del pueblo de México. Áreas que hasta hace unos meses eran consideradas estratégicas para la economía nacional, ahora servirán únicamente para aumentar las ganancias de las grandes empresas transnacionales de la energía, imposibilitando con ello la existencia de un desarrollo nacional integrado. Para comprender la afectación de la reforma energética a los trabajadores mexicanos, solo hay que recordar que gran parte del presupuesto gubernamental que atendía las políticas sociales del Estado, como educación, empleo y seguridad social, recaían directamente en la renta petrolera. De cada 100 pesos del presupuesto de egresos, 40 provenían de los hidrocarburos. Ahora la renta petrolera pasará a manos de privados y los ingresos que dejaremos de recibir como nación se cargarán sobre las espaldas del pueblo mexicano, reduciéndose aún más la paupérrima partida presupuestal destinada a atender problemas como la falta de empleo, salud y educación. Con la industria eléctrica sucederá lo mismo que con los hidrocarburos. Deja de ser un servicio público para convertirse en el jugoso negocio de unos cuantos gobernantes y empresarios. Al igual que la reforma educativa, la energética violenta derechos adquiridos por los trabajadores del sector.
La ley de la industria eléctrica proscribe el derecho de huelga y las leyes de Pemex y CFE eliminan el reparto de utilidades. Además de todo lo anterior descrito, en México se mantiene una política antisindical constante de represión a las organizaciones independientes de los trabajadores. La represión se realiza desde las instituciones que deberían salvaguardar los derechos laborales, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, además de los cuerpos policíacos, el ejército, grupos de choque contratados desde las empresas o bandas de la delincuencia organizada que se usan para golpear a los trabajadores organizados. Un caso que ejemplifica el grado de putrefacción de las condiciones laborales mexicanas es el de la empresa jitomatera Bioparques de Occidente SADCB, con sede en el estado de Sinaloa y fundada en el 2002. Bioparques fue nombrada en el año de 2010 como una empresa socialmente responsable y recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol 10 millones de pesos. El lunes 10 de junio del 2013, un operativo realizado por autoridades federales y estatales en el municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco, liberó a 272 jornaleros que eran explotados en campos de cultivo pertenecientes a dicha empresa. Los jornaleros eran obligados a dormir y comer en condiciones totalmente insalubres, siendo confinados en barracas de concentración, infestadas por chinches, pulgas y alacranes. Las bodegas de 4 por 4 metros se utilizaban como dormitorios improvisados hasta para 9 personas. Las víctimas fueron 191 hombres, 45 mujeres y 36 menores de edad, procedentes de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. Los hombres recibían como pagos por jornadas de 12 horas de trabajo continuo 100, 60 o 40 pesos diarios. Las mujeres y los niños, en cambio, solo recibían 40 o 50 pesos. Al momento de realizarse el operativo, gran parte de los trabajadores presentaban graves signos de desnutrición. Los jornaleros eran reclutados bajo la promesa de salarios de 100 pesos diarios, con 3 comidas al día y un lugar para dormir. Una vez que llegaban a los campos de cultivo no podían salir. Testimonios de las víctimas atestiguan que aquellos que lograban escapar eran fuertemente golpeados por los cuerpos policíacos del municipio de San Gabriel, quienes los arrestaban y multaban hasta por 500 pesos. Los trabajadores eran obligados a consumir exclusivamente en una tienda de raya, propiedad de la misma empresa, donde los productos se vendían 60 o 70% por encima de su valor. De igual forma, se descubrió que agentes estatales, en complicidad de grupos delincuenciales, se encargaban de vender marihuana a los jornaleros. Las autoridades mexicanas fincaron a la empresa delito de trata de personas, esclavitud moderna y privación ilegal de la libertad. Bioparques de Occidente recibió una multa de 8,5 millones de pesos, una multa menor a los 10 millones de 2010 y que una multa menor a los 10 millones que en 2010 le entregó la Cedesol. Ninguno de sus directivos tuvo repercusiones judiciales y solo fueron procesados los capataces y reclutadores del campo de cultivo. De igual forma, no hubo represalias ni procesos judiciales en contra de las autoridades laborales y de seguridad pública a nivel municipal, estatal o federal, que por omisión y o por complicidad permitieron la existencia del trabajo esclavo en Jalisco. Si bien Bioparques de Occidente fue la primera empresa en la que se descubrieron estas prácticas inhumanas, también se encontraron condiciones similares de sobreexplotación en las empresas Empaques Casillas y Bonanza, donde otros 280 jornaleros sufrían la violación de sus derechos más fundamentales. En estos casos, la violencia contra los trabajadores agrícolas se muestra en toda su brutalidad, en condiciones que no son muy distintas a las del resto de los campesinos mexicanos. Sumado a todo lo anterior, nos encontramos con la violencia desatada por la llamada guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada que azota la totalidad del territorio nacional, violencia que se refleja en la descomposición del tejido social y aumento en los índices delictivos. De manera muy general, estas son las condiciones de trabajo en México. Por un lado, el llamado trabajador formal se ha convertido en una simple mano de obra barata
para las grandes empresas nacionales y transnacionales, enfrentándose a una legislación que no defiende los derechos más fundamentales, donde la terciarización y el outsourcing, los contratos a prueba, por hora o de capacitación, van ganando terreno al empleo formal, debiendo de lidiar con el control corporativo del sindicalismo blanco, además de la represión de los cuerpos policíacos y militares y las arbitrariedades de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y las juntas de conciliación y arbitraje, quienes ponen trabas jurídicas a las organizaciones independientes para la defensa de sus derechos. Por otro lado, las grandes masas de desempleados se encuentran condenadas a una existencia infrahumana, ya sea ingresando a la llamada economía informal en trabajos precarios, sin derechos laborales, o empleándose en actividades ilícitas como sicarios de los grupos de narcotráfico, en última instancia siendo forzados a desplazarse de sus lugares de origen, migrando a otros estados de la República u otras naciones, ya sea por la falta de oportunidades laborales y educativas o por la violencia de la delincuencia y el Estado, buscando mejores condiciones de vida. La crisis humanitaria del fenómeno migratorio encuentra sus orígenes en las precarias condiciones de trabajo mexicanas. No hay que perder de vista que los migrantes son esencialmente trabajadores migrantes. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, 11.800.000 mexicanos viven fuera del país. La gran mayoría se encuentra en los Estados Unidos. Estos casi 12 millones de mexicanos migrantes son trabajadores que ante la falta de oportunidades laborales tuvieron que abandonar sus lugares de origen, o de lo contrario tendríamos que contar casi con 12 millones más de pobres y desempleados en México. Una muestra de este fenómeno se encuentra en el programa Braceros, donde casi 5 millones de mexicanos trabajaron en labores agrícolas en los Estados Unidos. La audiencia laboral no pierde de vista que gran parte de las violaciones al mundo del trabajo son resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio. Fue la política de libre mercado la que impulsó la privatización de los servicios públicos y la flexibilización de los esquemas laborales en beneficio de los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales. Detrás de cada uno de los ataques en contra de los trabajadores se encuentran muy bien definidos intereses económicos de empresarios y del gobierno, además de lineamientos de apertura de los sectores estratégicos de nuestra economía nacional. El TLC profundizó la subordinación de México a los Estados Unidos. La firma de este tratado desigual e injusto introdujo conceptos como competitividad y eficiencia, bajo los cuales se realizan despidos masivos y se violentan cotidianamente los derechos de los trabajadores. Para finalizar, deseamos hacer énfasis en esta relatoría a la condena que el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió en el 2012, condenando, primero, al Estado mexicano en sus 3 niveles de organización política, federal, estatal y local, a los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, y en particular a quienes han ocupado la presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado un modelo de relaciones laborales injusto. 2. Al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población en general. 3. A quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen a la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 4. A las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas responsables de la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 5. A las empresas nacionales y transnacionales que basan en la sobreexplotación extrema de los trabajadores de México, como sucede en tantos otros países, el aumento de sus beneficios hasta niveles moralmente repugnantes. Asimismo, rescatamos las recomendaciones realizadas por el tribunal, donde se pide: 1. Al Estado mexicano que garantice la existencia de sindicatos independientes y democráticos. 2. Que garantice procesos de elecciones sindicales libres como base indispensable para asegurar la representatividad de las organizaciones sindicales.
3, que ratifique sin demora los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte, en particular el 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva y el 138 sobre edad mínima referido a la abolición del trabajo infantil. 4, que se reforme de forma profunda las actuales juntas de conciliación y arbitraje para que cumplan una real función de solución de controversias laborales con independencia de las partes. 5, que se reforme el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo de manera que se asegure una real negociación colectiva de acuerdo con los parámetros reconocidos internacionalmente. 6, que se garantice el derecho de los trabajadores a disponer de una copia de su contrato de trabajo. 7, que se considere al trabajador por cuenta ajena como una relación laboral y no se someta a otras modalidades contractuales que encubren la relación laboral. 8, que se dé efectividad al cumplimiento del sistema de inspección del trabajo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Respecto a lo anterior, solicitamos a este tribunal que también condene al Estado mexicano por carecer de una política gubernamental que combata eficazmente y realmente el desempleo y el trabajo informal que han ascendido a niveles alarmantes. Al Estado mexicano por imponer la reforma a la Ley Federal del Trabajo, legalizando la flexibilización y precarización, eliminando derechos fundamentales y conquistas históricas. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación por realizar fallos arbitrarios e ilegales en contra de los trabajadores mexicanos. De igual forma, sugerimos que se empleen las recomendaciones del tribunal para que se vele por la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que garantice la correcta impartición de justicia, que el Estado mexicano garantice el derecho al trabajo de toda la población, siendo el desempleo y el trabajo informal generalizado la primera y más grave violación a los derechos laborales en nuestro país. Que se deroguen las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, hacendaria, de telecomunicaciones y energética, contrarias a los intereses del pueblo mexicano y violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores. Que los procesos reformas a la legislación se realicen a partir del diálogo abierto con los trabajadores y la sociedad. Fraternalmente, Organización de la Audiencia, Violencia contra las y los Trabajadores del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, México, Distrito Federal, 12 de noviembre del 2014. Muchas gracias. El tribunal agradece a Humberto Montes por esta relatoría muy condensada y densa. Y yo preguntaría si hay preguntas. Paso la palabra allá. Dos cuestiones. Una primera es con respecto a cuál es la posición del Estado mexicano respecto al derecho de huelga, teniendo en cuenta que el derecho de huelga es un derecho fundamental de trabajadores y trabajadoras y que ahora mismo en el interior de la OIT la representación empresarial internacional está intentando coartar el derecho de huelga, ¿no? Entonces me interesaba cuál es la posición. Y la otra es simplemente, yo creo que es una cosa muy puntual, pero yo creo que importante. Cuando se comenta la ratificación de los convenios de la OIT por parte del Gobierno mexicano, que yo comparto, se habla en particular del 98 y el 138. Hombre, yo creo que también supongo que sería importante hablar del 189 de trabajadores de hogar, ¿no? Que las compañeras anteriormente lo han indicado y como no lo he visto aquí, pero vamos, supongo que era simplemente esa cuestión. Nada más, gracias. Sí, Antoni Pirao. Sí, hola, buenas tardes. Ustedes se refieren a las reformas estructurales, la laboral, la educativa, energética, hacendaria, en telecomunicaciones, en términos un poco genéricos. Nosotros no conocemos ni los detalles de los instrumentos jurídicos que han canalizado esas reformas, ni cuáles son los puntos clave de esas reformas. Entonces, mi pregunta sería si podemos tener acceso a algún tipo de estudio o de informe más detallado para poder saber un poco cuál es el contenido exacto de estas reformas
antes de plantear, digamos, una toma de posición genérica. Muy bien. Si quiere contesto estas. Veo que no hay otras por el momento, así que puede contestar ahí mismo, sí. Por parte de las reformas estructurales y su afectación a las condiciones laborales suscritas por los sindicatos, podemos mencionar y documentar dos casos en particular, aunque podemos enriquecerlo. Uno es el caso de la reforma energética, a donde el paso de una empresa pública, de un organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, significó para los trabajadores afiliados al SUTER, al Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana, la modificación forzosa desde el legislativo de sus condiciones generales de trabajo. El gobierno les dijo que reconocía la existencia de un pasivo laboral de Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública que se transforma en empresa productiva del Estado, como lo es también el caso de Petróleos Mexicanos, reconociendo que había un adeudo con un pasivo laboral. El gobierno mexicano le dijo al sindicato que podría asumir ese pasivo laboral como deuda pública siempre y cuando se modificaran su contrato colectivo de trabajo. Es decir, aquí hay una intervención directa del Estado mexicano en la negociación colectiva bilateral entre un patrón y su sindicato en función de disminuir las prerrogativas pactadas entre el sindicato y las empresas públicas que están en proceso de desaparición, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Otro ejemplo de cómo impacta una reforma estructural es el caso de los compañeros del magisterio. Aquí también, mediante una argucia de mejora en la administración de los recursos humanos de los trabajadores de la educación, también se violentan las condiciones de trabajo y las fórmulas de estabilidad en el empleo. Se le pone una serie de requisitos mediante esta reforma educativa a los trabajadores, de tal manera que quienes no cumplan con un estándar de formación académica, por esa vía puedan ser despedidos, puedan ser despojados de su trabajo. Esta también es una forma de intervención mediante una legislación retrógrada, de modificación del caldo mayoritario de los trabajadores. Deben sujetarse a toda una reglamentación combinada con la existencia de los sindicatos, que aquí decimos charros, esos sindicatos de control de los trabajadores, pues casi prácticamente hace imposible la posibilidad de estallar una huelga en nuestro país. Por eso es que las huelgas, pese a que tenemos todo lo que se ha dicho aquí en el documento, los salarios más bajos del mundo, somos los que trabajamos 500 horas más que el promedio de los trabajadores de la OECD, sin embargo no hay capacidad de respuesta en tanto que se dificulta el estallido de las huelgas. Gracias. Creo que una última pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es una pregunta sobre el caso que nos han descrito de esclavitud laboral, ¿no? Bueno, hay una descripción en la presentación de las condiciones de precariedad absoluta que van creciendo hasta el caso extremo, vamos a decir, de los casos de esclavitud laboral que se ha planteado. Yo quisiera saber si aquí en el texto y en la lectura se habla de que no ha habido ninguna investigación sobre el caso, ¿no? No sé si, digamos, de oficio, digamos, la Secretaría de Trabajo, obviamente, al parecer, no ha hecho ninguna investigación sobre el caso. No sé si hubo una demanda de las personas que estuvieron en ese régimen de esclavitud o de sectores cercanos de apoyo para que haya una investigación penal y judicial efectiva sobre el caso, y si la hubo, si ha tenido recorrido o no ha tenido ningún recorrido. Y otra pregunta tiene que ver con los mecanismos de prevención. Otra pregunta tiene que ver con los mecanismos de prevención de estos casos. Digo, supongo que debería haber. Yo no sé si hay mecanismos de prevención para que este tipo de situaciones
aún en el contexto de extrema precariedad que se ha descrito, no se den, ¿quién sería responsable y cuáles serían mecanismos que deberían haber funcionado para evitar que los casos de esclavitud laboral como este se den en el país? Bueno, estamos partiendo de la tesis de que el Estado mexicano ha perdido el control sobre algunos territorios. Entonces, en estas zonas donde la delincuencia organizada tiene predominancia, pues no hay autoridad que pueda sancionar o pueda fiscalizar las formas de ocupación del trabajo esclavo, porque estas zonas están controladas por la delincuencia, ¿no? En el caso particular que se menciona en la narración, pues se interpusieron demandas, se promovió una investigación y no prosperaron porque las autoridades que están coludidas con el crimen no le dieron para adelante, ¿no?, a esta investigación. Entonces, son muchas cosas que aún no se conocen, ¿no? A partir de los sucesos atroces de los estudiantes desaparecidos en Iguala, bueno, pues se han descubierto muchas más tumbas, ¿no? Y ya casi se llega al centenar de cadáveres, ¿no?, que no se sabe de dónde vienen, quién los mató y por qué están diseminados en el territorio, ¿no? Es pérdida del control del Estado sobre los territorios y eso hace que la delincuencia organizada imponga sus leyes, imponga sus procedimientos y también imponga sus formas de explotación. Hay comunidades en la Sierra Norte de Chihuahua, en la misma zona de Guerrero, en donde la delincuencia prácticamente secuestra. Muchos de los migrantes que han sido asesinados en su tránsito hacia los Estados Unidos son secuestrados para explotar su fuerza de trabajo en campos, verdaderos campos de concentración, y eso no está completamente investigado ni documentado, y es responsabilidad del Estado mexicano que ha perdido el control sobre su territorio. Gracias. El tribunal agradece sus respuestas muy precisas. Mantente alerta a nuestra transmisión.